En Radio Guatapurí hablan los ministros. Vamos a darle la bienvenida, compañeros y oyentes, al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Ministro, le hemos llamado para hablar con usted sobre esa conversación que ha sostenido con la gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, y las conclusiones de la misma con respecto al desarrollo económico de nuestro departamento, al empleo, a la informalidad también, que es bastante alta en este territorio. Muy buenos días y bienvenido a la Tribuna del Cesar. Muy buenos días, me complace mucho saludarlos a ustedes y saludar a toda la inmensa audiencia de la Tribuna del Cesar y de Radio Guatapurí. Gracias, ministro. De inmediato, ¿cuáles fueron las principales conclusiones al respecto? Una vez se pusieron sobre la mesa esos temas que son de mucha preocupación para nosotros aquí en el Cesar, ¿qué surgió de allí, de esa conversación? ¿Qué es lo que viene? Cuéntame. Bueno, hemos tenido una conversación muy productiva, una especie de reencuentro, diría yo, entre la gobernación del Cesar y el gobierno nacional. Es apenas obvio, es apenas lógico, como lo hemos conversado con la señora gobernadora, que ella en su condición de gobernadora y yo en mi condición de ministro podamos concurrir en el propósito de encontrar proyectos, acciones conjuntas que contribuyan a la transformación del Cesar, sobre todo a la transformación del corredor minero en un corredor para la vida, que es un propósito, una prioridad del gobierno nacional que está incorporado en el programa de gobierno y en el Plan Nacional de Desarrollo, y que además de eso lo hagamos en condición de cesarenses. Este territorio, esta tierra nos debe unir, el amor por el Cesar y por su gente es un propósito, o mejor, es una circunstancia que invita a la concurrencia más allá de nuestras diferencias. Ustedes saben, todo el mundo lo sabe en el Cesar, que hemos sido contradictores políticos, que hemos competido incluso electoralmente, pero que las circunstancias de ser servidores públicos, ella como gobernadora y yo como ministro, nos convocan a que hagamos esta convergencia de esfuerzos. Vamos a trabajar por sacar adelante el Pacto por la Vida en el corredor, en el antiguo corredor minero. Vamos a jalonar unos proyectos que sean hitos o que sean proyectos que ejerzan un liderazgo sobre una dinámica de transformación productiva, ambiental y social de los municipios que hacen parte de este corredor. Allá hay problemas muy urgentes que atender después de la devolución de los títulos mineros por parte de Prodeco y ante la necesidad, o mejor, la necesidad de que la humanidad transite hacia una transición energética justa, pues tenemos que concurrir alrededor de proyectos que sean estratégicos para este territorio. Igual ocurre con la informalidad en el empleo en Valledupar, que es una de las más altas del país. Vamos a invitar al alcalde de la ciudad de Valledupar y junto con la gobernación y el sector productivo, el sector privado, las organizaciones sociales y sindicales para generar un gran pacto por la formalidad en el empleo en la capital del departamento. Ministro, con los muy buenos días. Quería preguntarle qué hay puntualmente para el corredor de la vida. O sea, ¿qué se concretó además de lo que usted nos acaba de mencionar para estas poblaciones que durante años han sido afectadas o golpeadas por diferentes situaciones sociales? Bueno, esta es una primera conversación, ¿no? Incluso fue una conversación que lo que buscaba era reabrir un espacio de diálogo y de concurrencia. Vamos a instalar una mesa técnica esta misma semana con el ministro de Minas, el Ministerio del Trabajo y la gobernación o la gobernadora, y allí empezaremos por inventariar los proyectos, los que ya venían siendo planteados y los nuevos proyectos que tenga tanto la nación como la gobernación en mente para la transformación productiva, social y ambiental del antiguo corredor minero en corredor para la vida. Y a partir de allí pues desarrollaremos una agenda de acciones que nos permitan aprovechar el tiempo que
que le queda al gobierno nacional y por supuesto también las urgencias del departamento para concretar esas acciones. Precisamente, ministro, ahora que usted lo menciona, lo que le queda al gobierno, y es que algunos sectores se han manifestado siempre muy inquietos, muy inconformes con respecto a la propuesta Corredor de la Vida. Es una propuesta que realmente se lanzó hace mucho tiempo, yo diría que casi que iniciando el periodo del presidente Gustavo Petro, y desde entonces, además de haber rebautizado el corredor, no ha habido nada en concreto que pueda ayudar a los territorios a levantar la cabeza luego de la ida de Prodeco y otras cosas que han llegado al territorio y no han permitido que el empleo se consolide. Entonces, la preocupación que tienen todos es, hombre, se va a acabar el periodo del presidente Petro y no se ha hecho nada allí para que eso se llame Corredor de la Vida y haya trabajo, haya transición económica, transición energética y demás. ¿Qué hay, digamos, para calmar esas emociones que hay aquí en el territorio que sienten que ya no va a pasar nada? Pues lo que estamos informando y lo que estamos contando, precisamente. Un año es un tiempo largo, no es un tiempo corto. Así que hay unos proyectos, repito, que se han venido planteando. Hay unas prioridades de los planes de desarrollo municipal, del plan de desarrollo departamental, que hay que hacerlo converger con este propósito del gobierno nacional. Y a eso me dispongo. Hay asuntos que no son necesariamente de mi cartera, pero que yo, en lo personal, por un interés y por un compromiso personal también, pues quiero ayudar a servir de puente con los otros ministerios. Por ejemplo, con el Ministerio de Educación hay que retomar el proyecto de educación superior en la Jagua de Ibirico. Ya hay un proyecto de educación superior andando por iniciativa de la gobernación y de la alcaldía, uno en Becerril con la Universidad Militar y otro proyecto de multicampus universitario en el municipio de Codazzi. Pero había una iniciativa de una sede de la Universidad Popular del Cesar en el municipio de La Jagua. Ese es un proyecto importante. Hay que revisarlo, si hay que convertirlo en un proyecto por fases, pues lo importante es que arranquemos con una primera fase. Pero eso es un proyecto importante. También hay una iniciativa planteada por el alcalde del municipio y es convertir en los antiguos títulos mineros, el territorio de esos títulos que fueron abandonados por Prodeco, que ese es otro problema que tenemos que atender entre la gobernación y la nación, los planes de cierre mineros. Los planes de cierre mineros no pueden ser unilaterales por parte de las empresas explotadoras del carbón. Hay unos contratos hasta el 2032 y el 2034 en Cesar y Guajira, pero aquí las empresas mineras no pueden venir a explotar los recursos naturales, ¿no? Violar derechos humanos como ocurrió en el caso de Drummond, dejarnos los pasivos ambientales y laborales e irse cuando se les venga en gana. No, tiene que haber un proceso concertado. El Ministerio de Minas y el Ministerio del Trabajo ha traído un decreto que reglamenta cómo deben ser los planes de cierre minero, que tienen que ser concertados con las autoridades territoriales, con los trabajadores y con las organizaciones sociales. Así que en ese territorio de La Jagua, en donde existían estos títulos mineros, la alcaldía y la gobernación han venido planteando un ecoparque y un centro de producción de energías limpias, de energía solar, que ese es otro proyecto importante que contribuye además a generar energía y a abaratar costos del servicio de energía eléctrica en esta región, en este departamento y en estos municipios. Y como esos, que son dos proyectos bandera, seguramente vamos a tratar de jalonar otros proyectos y otras iniciativas que permitan ir avanzando en esta ruta de la transformación de este territorio. Señor ministro, usted acaba de lanzar una expresión muy grave. Dice que hay violaciones de derechos humanos como ha ocurrido con Drummond. ¿En qué se basa usted para decir eso? ¿En qué consiste esa violación y cómo ha sido reconocida por los jueces de Colombia? Bueno, anoche hubo una nota periodística en Noticias 1, no sé si la viste. Es de conocimiento público la relación entre el asesinato de líderes sindicales, la presencia de grupos paramilitares y la posible, eventual y hasta ahora documentada participación de directivos de Drummond en ese tipo de hechos, ¿no? Este es un asunto que ha merecido también el pronunciamiento de la justicia norteamericana.
sea que no estoy hablando de nada que se me ocurra por una necesidad, digamos, en esta entrevista. Estoy diciendo un hecho que es de conocimiento público en la región. Sí, pero no ha habido una sentencia donde se condene a Drummond por estos hechos. La única condena que yo tengo conocimiento, si usted tiene otras, nos gustaría que nos informe, es la que pesa sobre el señor Jaime Blanco Maya, que fue el determinador de la muerte de los 2 líderes sindicalistas ocurrido hace más de 20 años. ¿Hay otra parte de eso? Sí, claro. No, y hay otros procesos en curso contra otros directivos de Drummond, ¿no? Procesos judiciales que están en curso. Entonces, pero bueno, digamos, ese es un asunto del que se ocupará la justicia. Por ahora lo que nos corresponde a nosotros, como gobernantes, en el caso del gobierno nacional, o como servidores públicos, en mi caso como ministro, y de la señora gobernadora, y por supuesto de los alcaldes, es generar un escenario de concurrencia que nos ayude a construir una ruta que le permita a este corredor avanzar en atender sus necesidades urgentes y en desarrollar procesos de transformación territorial que son urgentes y que son inminentes ante una realidad mundial que no solo es una apreciación del presidente o del gobierno, es una realidad mundial. Vamos camino hacia la sustitución del carbón por otras fuentes de energía y eso, por supuesto, es un campanazo de alerta para economías como las nuestras que dependen de la explotación y la exportación del carbón. Señor ministro, precisamente hablando de carbón, la semana pasada el Sindicato de Trabajadores Mineros de Drummond, Sintraminet, le envió una carta al presidente de la República donde le pide que replantee, que reconsidere la prohibición total de exportación de carbón a Israel. Muy llamativo que sean los trabajadores de las minas los que hagan esta petición. ¿El gobierno ha analizado esa petición y qué decisión va a tomar al respecto? Pues fíjese, Andrés, que nosotros, con Andrés estoy hablando, ¿cierto? Sí, señor, Andrés Molina Araujo. ¿Cómo te va, Andrés? ¿Qué ha habido? Fíjate, Andrés, que precisamente hace 8 días, un poco más de 8 días, adelantamos en el municipio de Atonuevo, en el departamento de La Guajira, una audiencia pública, y allí concurrieron las autoridades indígenas, los pueblos indígenas, el pueblo Guayú, el pueblo Yutpa, y también las organizaciones sindicales, representantes de las 4 organizaciones sindicales, de Sintracarbón, Sintradrummond, Sintraden y el sindicato de Sintrami Energética. Y esos sindicatos que se agrupan en un colectivo denominado Colectivo por la Transición Justa, coinciden con el gobierno nacional en que Colombia debe mantener su posición de no venderle carbón a un Estado que está comprometido en un genocidio como es el genocidio en Gaza contra el pueblo palestino. Esa es la información de primera mano y la coincidencia que nosotros hemos tenido con las organizaciones de trabajadores. La otra comunicación a la que tú haces alusión no la conozco, sinceramente, pero en todo caso, digamos, hay una decisión que es una decisión que corresponde a la política exterior y al propio fuero del presidente de la República. Y en todo caso, nosotros lo que sí estamos haciendo con todas las organizaciones sindicales es pedimos una resolución para reglamentar el diálogo social entre empresas del carbón, Drummond y el Cerrejón principalmente, y las organizaciones sindicales, para adelantar las negociaciones alrededor de un pliego único que por vez primera presentan todos los trabajadores del carbón, de tal suerte que se unifique la cancha en materia de derechos laborales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores de una actividad como esta actividad de la minería a cielo abierto, que incorpora condiciones especiales en estas materias que deben ser atendidas por los empleadores, en este caso por las empresas. Ministro, a mí me gustaría cerrar esta conversación con usted con respecto a la informalidad en una ciudad como Valledupar, que muchas veces se ha dicho pues es superior al 60%. En alguna oportunidad incluso
se había dicho que era superior incluso al 70%, pero la inquietud que tengo es ¿qué, digamos, ejemplos nacionales o quizá internacionales hay acerca de cómo vincular a una fuerza de trabajo laboral, de emprendimiento, creatividad tan grande como la que tenemos aquí en la ciudad, pero que no hace parte del radar porque formalizarse les cuesta mucho trabajo y quizás hasta dinero? Entonces, ¿esa estrategia existe? ¿Qué se propone para, digamos, que se haga realidad? ¿Qué papel juegan, por ejemplo, las cámaras de comercio en ese sentido? Cuéntenos. Bueno, en eso consiste la construcción de un pacto, en establecer unas líneas de acción conjuntas, sector privado, sector público, que permita, por un lado, generar empleo, generar nuevos y mejores empleos. Por supuesto, concurriendo hacia las iniciativas y hacia las vocaciones productivas de estos territorios. Nosotros tenemos unas vocaciones productivas que necesitan, digamos, el impulso y la concurrencia de las autoridades públicas junto con el sector privado, ¿no? El sector turismo, por ejemplo, es un sector que viene abriéndose paso en el departamento del Cesar. Valledupar tiene que consolidarse además también como una ciudad que junto con Santa Marta, Barranquilla y Cartagena se convierta en un sitio, en una ciudad atractiva para grandes eventos científicos, académicos y demás, que ayuden a jalonar este sector del turismo. Valledupar se ha consolidado como una ciudad de servicios. Hay que consolidar, digamos, las distintas dinámicas económicas que se generan o que se articulan alrededor de los diversos tipos de servicios que ofrece la capital del departamento del Cesar. Y digamos, hay que hacer un gran esfuerzo de formalización laboral, garantizando un mínimo de protección social para sectores de población, sectores de la fuerza laboral, que hoy lo hacen en condiciones de informalidad, y eso requiere un acuerdo y una concurrencia también de la nación con el territorio, sus autoridades públicas y sus sectores privados y empresariales. Pues, ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, muchísimas gracias. Le agradecemos mucho desde aquí, desde Radio Guatapuri, por haber atendido esta llamada, y nos quedamos ahora muy pendientes a ver qué frutos da esta relación con la gobernadora Elvia Milena San Juan. A ustedes muy amables, un abrazo. Bien, 6:38, Andrés. Sí, varios comentarios, mi querido Andrés Llamas y Merlin, y oyentes de la Tribuna del Cesar. Lo primero, resaltar que se hayan reunido el ministro de Trabajo del gobierno Petro con la gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan. Una reunión que es tardía porque debió haberse hecho antes de apenas el ministro se posicionó. Pasaron alrededor de unos 4 o 5 meses, Andrés. Téngame en cuenta en que el momento en que se posesiona el ministro y en el momento en que por fin se da la reunión. Pero bueno, ahí está, se da, y hay una especie de carta de entendimiento, se fuman la pipa de la paz, a pesar de las diferencias y contradicciones políticas, decía el ministro en la entrevista, y está bien que se estén buscando caminos para jalonar inversión para el Cesar, sobre todo en el tema del corredor minero, al que le quieren cambiar el nombre, Corredor de la Vida, pero solamente, salvo ese cambio semántico, eufemístico, no hemos visto ninguna inversión por parte del gobierno nacional. Vamos a ver si en este año que queda se pueden realizar esas inversiones. Insisto, resaltable que se hayan reunido, y ojalá que esto no quede son simplemente compromisos y juramentos a la bandera, sino que haya propuestas concretas, soluciones concretas a un problema muy serio que tiene el departamento del Cesar, y es la pérdida de productividad debido a la no explotación de las minas de la empresa Prodeco. Sí, el 18 de febrero se posesionó el ministro Antonio Sanguino, incluso en alguna oportunidad, yo diría que fue la primera entrevista que dio en el Cesar, fue con nosotros, y en esa entrevista decía, hombre, mire, no he podido, o me parece que después, no he podido comunicarme, ni reunirme, ni recibir un mensaje de la gobernadora Elvia Milena San Juan. Esperemos que eso se dio varios meses después, y como usted bien lo dice, hombre, sí es bastante tarde. Sin embargo, ha dicho el ministro, a pesar de que le consultamos eso, dice, hombre, un año es un tiempo bastante largo para materializar proyectos. No es la opinión que tienen en el departamento del Cesar. No están de acuerdo con que este año vaya a alcanzar para materializar
los proyectos que no son cualquier cosa, los que se necesitan en el corredor minero para que se convierta en ese corredor de la vida del que ha hablado el gobierno nacional, sobre todo de los que él habla incluso de unos proyectos relacionados con la transición energética. De manera que las expectativas siguen bajando y el tiempo también se está acabando. Ley de garantías empieza, no recuerdo en qué fecha, ¿usted recuerda? Suele empezar ahora para marzo. O Marzo. sea, en marzo son las elecciones En al Congreso, marzo, sí. debe empezar alrededor de noviembre, octubre, Claro que debe sí. estar la primera ley de garantías. Y luego para las elecciones presidenciales vuelve y otra vez y empieza. Sí, eso pues lo que hace es que menos tiempo, ese año del que nos habló el ministro, pues no es un año, sino realmente unos 4 meses, 3 meses, algo así. Diría yo que son tantos temas en muy poquito tiempo que hay que tratar en ese corredor. Sí, señor, pero bueno, eso es lo que hemos recibido y esperemos pues que algo ocurra, tal vez un milagro puede ser, pero que algo ocurra bueno y positivo para nuestro departamento y qué bueno que se hayan reunido para que se materialice. Bueno, 2 cabezas piensan más que una y si hay 2 gobiernos, pues muchísimo más. Conectados. 6:41 minutos en Colombia. Radio Guatapurí, seriedad y seguridad en la información.